Me cago vivo. Un podcast de Alejandra Romeo y Nacho Vega. Capítulo 8. El último regalo. ¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche sabiendo que algo no está bien? Ese pequeño susurro en la oscuridad, esa sensación de que no estás solo y que, tal vez, nunca lo hayas estado. A veces, el amor no entiende de límites y el odio, mucho menos. Lo que comenzó con una simple caja terminó abriendo la puerta a algo que jamás debería haber existido. Hoy se cumplía un mes desde que se había ido. Paula suspiró aliviada cuando cerró la puerta. El eco del portazo retumbó en sus oídos más tiempo del que le habría gustado. El aire parecía cargado, pesado. Esa noche, a pesar de estar sola por primera vez en meses, no logró descansar. Se revolvió entre las sábanas. En ese instante, un crujido agudo resonó en la habitación. Paula dio un salto en la cama. Estaba despierta, sudorosa, con el pelo pegado a la frente. Las paredes se alzaban en ángulos extraños, se curvaban hacia adentro como si quisieran devorarla. El aire estaba espeso, denso, cargado de un olor metálico, a sangre. No podía ver nada con claridad, pero algo en su estómago le decía que no estaba sola. Caminó por el pasillo, pero cada paso que daba la acercaba más a una oscuridad que se extendía por todos lados. Los ojos empezaron a aparecer. Pequeños destellos al principio, como si algo la observaba desde las esquinas de la habitación. Pero pronto esos ojos se multiplicaron y ya no eran destellos, sino ojos grandes, profundamente oscuros, que emergían de las sombras, observándola con una malicia que la helaba hasta los huesos. Paula intentó gritar, pero no podía. Su boca estaba sellada, sus piernas temblorosas, incapaces de moverse. El aire se volvía más denso con cada segundo y el latido comenzó. Un latido fuerte, errático, que parecía provenir de todas partes, de las paredes, del suelo, de sus propios huesos. Un peso en el aire que se hacía cada vez más insoportable. De pronto, las sombras que la rodeaban tomaron forma, como si algo comenzara a materializarse en la penumbra. Una figura difusa de contornos vagos. Intentó correr, pero sus pies no respondían. Quiso gritar, pero su voz no salía. De repente, la sombra la envolvió, la abrazó, y en el instante en que el latido se hizo tan fuerte que casi la aplastaba, Paula sintió una presión en su pecho, como si alguien estuviera arrancándole el corazón. Se despertó de golpe, respirando entrecortada, empapada en sudor frío. El aire en su habitación era igual de denso, pero nada estaba allí. La casa estaba en silencio.
Tenía los músculos tensos y un ligero dolor de cabeza palpitaba en sus sienes. Se levantó sin energía y se preparó un café que apenas probó. El piso seguía en silencio, pero no de una forma agradable. Era un silencio contenido, como si alguien estuviera aguantando la respiración. Al salir de la casa, todavía aturdida por el cansancio, se encontró con la caja de cartón en el felpudo. Era de un marrón ordinario, sin etiquetas ni remitente. Al principio pensó que sería un paquete de la vecina. No era raro que los mensajeros se confundieran de puerta. Con una pereza automática, la levantó y la dejó en la mesita del descansillo. Mientras caminaba hacia el ascensor, algo dentro de ella se removió. Era una sensación baja, como cuando sabes que has olvidado algo importante, pero no logras recordar el qué. Miró por encima del hombro hacia la caja. Estaba allí, inmóvil, pero había algo en su presencia que le resultaba incorrecto. Negó con la cabeza, culpando al insomnio, y se fue a trabajar. Cuando volvió a casa al final del día, el edificio estaba envuelto en la tenue penumbra del anochecer. Entró en el piso y cerró la puerta con un suspiro, pero al dar 2 pasos se detuvo en seco. Notó cómo se le erizaba el vello de la nuca. No podía explicar por qué, pero tenía la clara sensación de que no estaba sola. Cerró la puerta tras de sí y, a medida que caminaba por el pasillo, notaba algo. Era sutil, pero ahí estaba. Una respiración entrecortada, como si alguien más estuviera tratando de calmarse en la oscuridad. El corazón le latía con fuerza mientras recorría cada habitación. Primero fue al salón, encendiendo las luces de golpe. Miró detrás del sofá, debajo de la mesa. Nada. Pasó a la cocina, abriendo despensas y armarios con movimientos cada vez más rápidos. Cuando llegó al dormitorio, el miedo se le había subido hasta la garganta. Miró bajo la cama, corrió las cortinas del armario. Y nada. Sin embargo, aquella sensación no se iba. Era como si cada vez que salía de una habitación, algo respirara justo detrás de ella, lo suficientemente cerca para sentirlo en la nuca. Intentó sacudirse el pánico y se metió en la ducha. El agua caliente no logró disipar la sensación de ser observada. Notaba la piel de su espalda tensa, como si unos ojos invisibles siguieran cada uno de sus movimientos. Al salir del baño, se secó deprisa y, de pronto, recordó la caja que había dejado esa mañana en el descansillo. Con el corazón acelerado, fue a por ella. Al levantarla, notó que era más pesada de lo que esperaba. La llevó a la mesa del salón y se sentó frente a ella. Rompió el precinto y cogió lo que había dentro. Su estómago se revolvió. Era otra caja dentro de la primera, pero esta estaba pintada de un tono morado oscuro, casi negro, con multitud de ojos garabateados con furia. Los trazos eran irregulares, como si alguien los hubiera arañado en la superficie antes de pintarlos. La cinta transparente que la sellaba dejaba ver cada detalle. Al tocarla, notó que el cartón estaba ligeramente húmedo, como si algo dentro hubiera sudado. Paula sintió un escalofrío subirle por la columna. Cuando comenzó a desenvolverla,
Un hedor insoportable la golpeó de lleno. Era un olor denso, dulce y putrefacto que invadió toda la estancia. Paula jadeó, apartándose de la mesa con la mano en la boca, conteniendo las náuseas. El terror era tan visceral que por un instante consideró no seguir. Pero algo más fuerte, la necesidad de entender, de saber, la impulsó a continuar. Con las manos temblorosas, terminó de abrir la caja. Dentro, envuelto en papel de estraza empapado en un líquido oscuro, había un corazón. El pánico la golpeó con fuerza. Sin pensar, metió todo en una bolsa y bajó corriendo a tirarlo al contenedor más cercano. De regreso a casa, llamó a su vecina para preguntarle por el paquete. La mujer tardó más de lo habitual en responder al timbre, y cuando abrió, tenía el ceño fruncido, con la cara todavía marcada por las arrugas de la almohada. No he recibido nada hoy, Paula. ¿Por qué lo preguntas? Dijo, molesta por la hora. Paula dudó. No sabía cómo explicarle lo que había pasado sin sonar como una completa loca. Nada, no importa. ¿Será una confusión? Respondió finalmente, antes de disculparse y volver a su piso. Intentó llamar a Salva, aunque algo dentro de ella se resistía a escuchar su voz de nuevo. No contestó. La idea de llamar a la policía le pasó por la cabeza, pero no quería parecer paranoica. Decidió despejarse y llamó a un amigo para salir a tomar algo. Cuando llegó al bar, se sentó frente a un vaso de cerveza que no paraba de sudar sobre la mesa. Su amigo hablaba, pero Paula apenas le escuchaba. Su atención estaba atrapada en el reflejo del cristal de la ventana. Cada vez que alguien entraba por la puerta, sentía que su estómago se encogía. Revisaba el teléfono compulsivamente, como si esperara encontrar una respuesta que nunca llegaba. ¿Paula? ¿Paula? ¿Me estás escuchando? Preguntó su amigo al fin, con una sonrisa preocupada. Sí, solo estoy un poco cansada. Mintió. Había algo más profundo, más oscuro, aferrándose a ella. Paula miró a su amigo y antes de hablar, suspiró profundamente. No sabía cómo contarle lo que había pasado, pero sabía que no podía seguir guardándoselo. A ver, Lucas, te juro que no sé qué pensar. Paula tragó saliva, mirando alrededor, como si se asegurara de que nadie los escuchara. Ayer cuando llegué a casa, encontré una caja en mi puerta. Lucas frunció el ceño, sorprendido por lo que Paula acababa de decir. ¿Una caja?, preguntó sin comprender. ¿Pero qué tipo de caja? Paula se llevó las manos a la cabeza, como si intentara ordenar sus pensamientos. Pues una caja de cartón. Pero lo raro es lo que había dentro, Lucas. Había un corazón. Pero un corazón. O sea, ¿entiendes lo que te quiero decir? Estaba ahí dentro de la caja como si estuviera vivo. Lo vi latir, Lucas, te prometo que latía. Lo he tirado a la basura. Lucas la miró fijamente, sin saber qué decir. No era una broma. Veía el pánico en los ojos de Paula, y eso lo hizo sentirse incómodo. No puede ser, Paula, no puede ser. Murmuró Lucas, buscando una explicación lógica. O sea, vamos a ver, ¿estás segura de lo que viste? O sea, ¿un corazón? ¿De verdad?
Pero era humano. O sea, llamaste a la policía, ¿no? Paula asintió. Su voz temblaba. Pues no lo sé, Lucas, no sé si era humano o no era humano y no lo sé porque nada de esto es normal. ¿Vale? ¿Quién haría algo como eso? Es que no lo entiendo. Lucas frunció el ceño, pensativo. Sus ojos se posaron en Paula con una extraña mezcla de desconfianza y preocupación. ¿Y quién crees?, preguntó, con un tono que dejaba entrever que ya estaba comenzando a sospechar. Pues no lo sé, Lucas, y no quiero pensarlo. Es que no puedo pensar ahora en eso. Paula negó con la cabeza agobiada. Además, Salva no sería capaz de hacer algo así. Lucas la observó, mientras su rostro se endurecía ligeramente. Mira, Paula, no te estoy diciendo que sea él, pero es raro, ¿no? Lucas dejó caer el vaso sobre la mesa y miró fijamente a Paula. Tú y yo sabemos cómo es Salva, ¿vale? Pero ha sido muy raro todo esto, Paula, las cosas que han pasado y es que tú sigues tan tranquila. Paula le miró. Salva, no, Lucas, no puede ser él. Paula se rió nerviosamente, buscando cualquier razón para desechar la idea. Es imposible, me cuesta creer que él hiciera algo tan macabro y como tan fuera de control. Lucas la miró fijamente, sin decir nada durante un par de segundos. Luego, suavemente, como si le hablara a una niña que no quería aceptar la verdad, dijo: Mira, Paula, a veces las personas son capaces de cosas que no esperamos. Si algo ha cambiado en él o si no lo estás viendo por alguna razón, pues tal vez no sea tan imposible como crees. Que no, Lucas. Paula dejó escapar un suspiro, tratando de relajarse. Lucas la miró en silencio, sabiendo que no iba a conseguir convencerla de inmediato. Paula, mi abuela me contaba historias, ¿vale? Me contaba cosas raras. Lucas habló en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Ella siempre decía que cuando alguien hacía un amarre para atraer a otra persona, pues podían pasar cosas muy raras, ¿sabes? Cosas muy oscuras. Paula lo miró confundida, sin saber muy bien a dónde quería llegar. ¿Un qué? Preguntó aún sin comprender. ¿Pero qué cojones me estás contando, Lucas? Lucas se encogió de hombros, sabiendo que Paula no iba a creerle del todo, pero sintiendo la necesidad de contarle lo que sabía. Un amarre, Paula, Un ritual. Mi abuela me hablaba de eso. Si alguien hace un amarre con odio, como si quisieran atar el alma de otra persona. Paula lo miró fijamente, algo incómoda por lo que su amigo acababa de decir. Mira, Paula, no te estoy diciendo que sea él, pero tienes que pensar en lo que está pasando. Esto no es normal. ¿Sabes? Lo que tú cuentas, la caja, el corazón, pues no es algo que puedas simplemente ignorar. Las cosas que hacía mi abuela, los rituales, Paula, siempre tenían consecuencias. Y si es cierto que alguien te está mandando este tipo de mensajes o rituales o como cojones quieras llamarlo, pues tienes que tener mucho cuidado. Paula miró a Lucas, en silencio, sintiendo una creciente incomodidad en su estómago. No creía en esas cosas. No sé, Lucas, no tiene sentido. Paula rió nerviosamente. Quizás me estoy volviendo loca. A lo mejor todo es una broma de alguien que no tiene otra cosa que hacer, ¿no? Lucas la miró, pero no dijo nada. Sabía que Paula no quería escuchar y que ni él mismo estaba seguro de si debía dar crédito a lo que su abuela le había contado tantos años atrás. Vale, Paula, mira, como quieras, dijo Lucas, alzando las manos. Pero si pasa algo más raro, ¿vale? Si sientes que algo no está bien, por favor, no te lo guardes. Paula asintió. El malestar en su pecho no desaparecía. No voy a dejar que esto me afecte, Lucas. No voy a caer en la paranoia. Ambos se quedaron en silencio, mientras el ambiente en el bar parecía más pesado que nunca. Cuando regresó a casa, aún con un nudo en el estómago, no se esperaba lo que iba a encontrar. Al abrir la puerta y encender la luz, tropezó con algo. Al mirar hacia abajo, sintió que el aire abandonaba sus pulmones.
Allí estaba la bolsa, y dentro de ella, la caja. El terror se le clavó en la garganta. Paula retrocedió lentamente hasta alcanzar la pared, con la respiración entrecortada. ¿Cómo había vuelto aquello a su casa? Sus dedos temblorosos buscaron el móvil en el bolsillo trasero de sus vaqueros. Marcó el número de la policía sin pensarlo 2 veces. No toque más la caja, señora, dijo una voz firme al otro lado de la línea. No la toque hasta que lleguemos. Es imposible que haya vuelto sola del contenedor. Es probable que alguien con una llave de su casa le esté gastando una broma de muy mal gusto. Paula tragó saliva con dificultad. Sabía perfectamente quién tenía una llave de su casa. Salva. Van a pasar a recoger la caja, continuó el agente. Si quiere interponer una denuncia, también podemos gestionar eso. Mientras esperaba, Paula se paseaba por el salón, mordiéndose las uñas hasta que el sabor metálico de la sangre le erizó la piel. Cuando los agentes llegaron, inspeccionaron la caja con unos guantes y con una expresión entre el hastío y la profesionalidad. A ver, este tipo de bromas son más comunes de lo que piensa, le dijo uno de los policías con tono calmado. Es muy fácil conseguir un corazón de vaca o de cerdo en cualquier carnicería del barrio. Seguramente alguien ha querido asustarla. Pero... Paula negó con la cabeza. ¿Y cómo ha vuelto la caja a mi casa? ¿Por qué tenía ese olor? ¿Por qué los ojos? Si tiene algún problema con alguien, sería bueno que lo mencionara ahora. El agente la miró con seriedad. ¿Alguien que pueda haber querido hacerle esto? Se quedó en silencio unos segundos. Mi expareja. Terminamos hace un mes. Es muy celoso. Tiene algunos problemas. Su voz se quebró un poco al decirlo en voz alta. El policía asintió lentamente. Podemos investigar si es lo que desea, pero por ahora lo mejor es que cambie la cerradura, interponga una denuncia y trate de no quedarse sola esta noche. ¿Tiene alguien a quien llamar? Le puso una mano en el hombro, en un gesto que pretendía ser tranquilizador. Y no se preocupe, es solo una broma de mal gusto. Los agentes se llevaron la bolsa con la caja para analizarla, pero antes de irse, insistieron en que Paula interpusiera una denuncia formal. Con las manos temblorosas y el corazón golpeándole en el pecho, se vistió con lo primero que encontró y se dirigió a la comisaría. Allí, entre preguntas y formularios, relató todo lo sucedido. La ruptura con Salva, su comportamiento controlador y celoso, y la aparición macabra de la caja. Los agentes la escucharon con atención, pero insistieron en que probablemente era una broma de mal gusto. De camino a casa, Paula llamó a Lucas. Le explicó lo ocurrido. Joder, Paula. Vale, escúchame. No te quedes sola esta noche. Tengo que terminar en el curro, pero en cuanto salga voy para allá, ¿vale? Paula asintió, aunque su amigo no podía verlo. Nada más colgar, llamó a un cerrajero. No quería pasar otra noche más con la idea de que alguien pudiera entrar. Cuando el cerrajero terminó su trabajo y le entregó las llaves nuevas, Paula se sintió un poco más tranquila. Se despidió de él con un suspiro de alivio. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Le dijo desde la puerta. El hombre se acomodó la caja de herramientas al hombro y se dio media vuelta para marcharse. Pero de pronto se detuvo en seco. «Señorita», dijo con el ceño fruncido, «aquí tiene un paquete». Uy, casi lo piso. Le tendió la caja de cartón. Estaba intacta, sin abrir, exactamente igual que la primera vez. Paula sintió que el estómago se le desplomaba. El cerrajero se despidió con una sonrisa despreocupada y cerró la puerta tras de sí, sin darse cuenta del infierno que acababa de desatar. Paula retrocedió. La caja, apoyada en el descansillo, permanecía inerte, hasta que empezó a latir.
pulso sordo y húmedo resonó en la madera, lento al principio, pero cada vez más rápido. La habitación se enfrió de repente. Un aliento gélido cubrió las paredes y la luz del pasillo parpadeó con violencia. De la sombra proyectada por la caja comenzó a emerger algo. Al principio era solo una mancha negra, densa y espesa como el petróleo, pero pronto empezó a crecer. Unos brazos retorcidos y alargados se estiraron hacia el techo y dos ojos brillantes y sin pupilas se abrieron en medio de la negrura. La presencia se movía con una respiración profunda y entrecortada, un sonido gutural que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Paula retrocedió hasta chocar con la pared. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía sostenerse en pie. Los latidos de su corazón aumentaban, como si la sangre que bombeaba en el aire fuera la única cosa que quedaba en su mundo. Cada latido era más fuerte, más estridente. El ser parecía tener vida propia, avanzando, apretando, arrastrándose como si el propio suelo la absorbiera. Paula retrocedió, desorientada, incapaz de ver con claridad. Lo único que podía escuchar eran esos malditos latidos y el frío que se metía en su piel como agujas. A medida que la sombra tomaba forma, miles de ojos comenzaron a abrirse en su interior, desfigurados, rojos, brillando con una luz insana, como si estuvieran dentro de su cabeza, invadiendo sus pensamientos, volviéndola loca. La criatura estaba allí, tan cerca de ella, acechándola, respirando en su cuello. Paula se giró para huir, pero al hacerlo, algo la empujó hacia atrás. Un peso invisible, como si las paredes se acercaran, aplastándola. Intentó gritar, pero su garganta estaba cerrada. Su voz desaparecía en el aire helado. El ser parecía absorberlo todo, tragando la luz, el aire, el tiempo. Los ojos brillaban con maldad y hambre. Algo profundo, oscuro, que parecía devorar su alma. Paula corrió, tropezó, pero siempre a cada paso que daba, la sombra la alcanzaba, la rozaba, como si una mano invisible la agarrara por el tobillo, haciendo que se cayera. La oscuridad se cernía sobre ella, el espacio se comprimía, la presión en su pecho la estaba matando lentamente. Un soplo helado la recorrió de arriba a abajo. Los ojos estaban en todas partes ahora, observándola, mirándola. En la esquina del salón, una figura se alzó, oscura, borrosa, pero con la presencia de algo monstruoso. La figura se levantaba lentamente, su forma volviéndose más definida, más tangible, más real. El rostro era indescriptible, una amalgama de sombras y ojos que se fundían en un ser grotesco. No podía escapar, no podía respirar. La sombra dio un paso hacia ella y Paula sintió como el latido de su corazón aumentaba, estrangulándola, como si algo dentro de ella estuviera a punto de estallar. No era solo una sombra, era algo que la había estado acechando todo el tiempo, algo que la había seguido desde el primer día, alimentado por su miedo, por su angustia. Lucas llegó al edificio con el corazón acelerado. La sensación de que algo estaba profundamente mal lo envolvía como una neblina espesa. Golpeó la puerta con fuerza, llamando con desesperación, pero
Permaneció en un absoluto silencio sepulcral. Llamó al teléfono de Paula, pero la línea se cortó al instante, dejando tras de sí un silencio aún más aterrador. Los minutos parecieron interminables hasta que la policía finalmente llegó. Rompieron la puerta sin dudarlo y entraron rápidamente, pero lo que encontraron dentro dejó a los agentes paralizados. Paula yacía en el suelo, rígida como una muñeca rota. Sus ojos estaban tan abiertos que parecían a punto de saltar de sus cuencas, mirando fijamente algo que no estaba allí, como si contemplara un abismo invisible. Su rostro estaba desencajado, torcido en una mueca de horror puro, pero no había signos de lucha, ni heridas, ni rastros. Cuando se realizó la autopsia, el cuerpo de Paula no tenía ninguna señal de violencia. Nada. Sin embargo, cuando el forense abrió su pecho, vio algo completamente imposible. Paula no tenía corazón. No había ningún rastro de él, solo un vacío oscuro donde debía haber estado. La policía, incapaz de entender lo ocurrido, cerró el caso sin explicación alguna. No hubo huellas, no hubo pistas. La caja, la maldita caja que Paula había recibido, esa misma caja que había dado inicio a todo el horror. Nadie podía explicarlo. No había rastro de ella en la casa ni en las evidencias. Nadie la había visto, como si se hubiera evaporado en la nada, como si nunca hubiera existido, como un susurro que se apaga antes de ser escuchado. El piso permaneció vacío, sin que nadie se atreviera a alquilarlo ni a comprarlo. Con el paso del tiempo, la propiedad se fue deteriorando, pero lo que realmente aterraba a los pocos que se acercaban era el extraño sonido que salía de las paredes cada noche. Un latido lento, profundo, que parecía surgir de lo más oscuro del interior de la casa. Decían que no era solo un sonido, sino una presencia, algo que latía con fuerza en la oscuridad, como si estuviera esperando. Nadie podía quedarse allí por mucho tiempo. La casa estaba condenada a escuchar ese latido, noche tras noche, sin fin. El último regalo. Una historia escrita por Alejandra Romeo y narrada por Nacho Vega. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales Me Cago Vivo Podcast para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente capítulo, si te atreves.